Gloria a Dios. Abrimos la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Un versículo cada uno. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo leo el 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, mi hermano e iglesia. Este capítulo 2 es muy atractivo, instructivo y desafiante. Lo fue para la iglesia del primer siglo y lo es para nosotros hoy. Pablo instruye y anima en el versículo 1 a Timoteo para que sirva a Dios con fidelidad. Esfuérzate en la gracia. Parece una contradicción, porque la gracia es un regalo de Dios, es una acción de Dios. Sin embargo, la gracia es vista aquí como un camino, como el estado en que estamos viviendo, en la gracia de Dios. La gracia es una obra de Dios, pero necesitamos acompañar esa obra de Dios con fidelidad, sirviéndole a Él con todo el corazón. Esfuérzate. Las cosas no suceden porque sí. Dirían los físicos, hablando de esto, que siempre hay una causa que va a generar un efecto. Lo mismo ocurre en las realidades espirituales. Hay una causa, hay un esfuerzo, hay una inversión que como seguidores y servidores del Señor tenemos que entregar a Él. Y para ilustrar esta gran verdad, el apóstol invierte casi todo el resto de la carta. Hermano querido, si tú sirves en un ministerio, necesitas invertir tiempo, invertir trabajo, invertir planificación, invertir oración, invertir lágrimas, invertir. Y la inversión tuya, con la bendición de Dios, se va a transformar en el doble de lo que tú has invertido. Dios lo multiplica. Si yo invierto en el servicio para Dios, puedo decir a Dios, Señor, yo hasta aquí he realizado mi obra, ahora fructifícala. Y Dios lo hará. Pero lo que no puedo hacer es no invertir yo, no esforzarme yo y pedir a Dios que Dios bendiga y prospere el servicio. Son dos cosas absolutamente distintas. Dios nos diría, si tú no inviertes para el reino, ¿qué esperas que yo bendiga?
¿Se entiende? Entonces, la enseñanza paulina para Timoteo y para nosotros es que necesitamos invertir para el reino de Dios. Bien dijo Pablo, nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. El que invierte para el reino de los cielos está edificando en el cielo, está preparando las coronas que Dios le dará por su fidelidad. Para ilustrarlo, ante el llamado del apóstol, él utiliza 3 comparaciones, 3 metáforas favoritas para él. En alguna otra carta las menciona. La primera dice que somos soldados de Jesucristo. La segunda, él habla que somos atletas del Señor, que necesitamos acabar bien nuestra vida terrenal, nuestra carrera. Y la tercera metáfora es que somos aquellos laboriosos que trabajamos en la agricultura, el labrador, él labra. Y dice que el labrador, para cosechar, primero necesita trabajar. Necesita trabajar. La primera metáfora está muy metida en el corazón de Pablo. Pablo pasó muchos años injustamente en cárceles del Imperio Romano. Se acostumbró tanto a ver a los soldados con los que estaba atado con una cadena a la mano del soldado para que no pudiese escapar, a mirarlo. Por eso en Efesios habla de la armadura cristiana, haciendo una comparación de la armadura del soldado con lo que es la armadura nuestra del Señor. Y él toma la idea del soldado. Hay ciertas características que el soldado debe tener. Y lo menciona de esta manera. A veces el soldado, verso 3, sufre penalidades. Él se miraba y pensaba, me han colocado en la cárcel como si fuera un asesino, un malhechor. Estoy sufriendo penas injustas por llevar el mensaje de la justicia. Pero nada lo detuvo. Y él hablaba de esa fidelidad como buen soldado del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Este término de la militancia se ha hecho muy famoso en nuestros días. Lo utilizan los políticos en sus militanzas partidarias. Pero Pablo dice que somos militantes de Jesucristo, soldados de Jesucristo. Y que no debemos mezclarnos en los enredos de la vida. ¿Qué quiere decir? Que no debemos quedar presos de ciertas situaciones que pueden robarnos nuestra fidelidad a Dios. Si tu trabajo te está robando la fidelidad a Dios, evalúa.
Busca primero el reino de Dios y su justicia. Dios honrará los cambios que generes. Pídele a Él. No te acostumbres a serle infiel. Pídele a Él, Señor, abre otra puerta, porque esto me está quitando la libertad. Estoy atado al mundo, a necesidades que tengo por suplir, pero me roba la oportunidad de congregarme, de servirte. Ninguno que milita queda atado al mundo. No se enreda en los negocios de la vida. Cuando Jesús se encontró con aquel hombre que nadaba en la abundancia del dinero, le dijo palabras terminantes, concluyentes y profundas. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. Lo repito, la vida humana no consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. Y cuando vio la riqueza acumulada, le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Para quién has acumulado tanto? Sí, es bueno tener proyectos. Es bueno progresar, pero jamás a expensas de la vida espiritual, jamás a expensas de nuestra fidelidad a Dios. ¿Sabe cuántos años tardé en construir mi casa en el terreno que me regaló mi suegro? 25 años. Nunca quise tomar un préstamo. Siempre confié en el Señor. Él me dio la visión y me dijo: 10, 15 años tendrás tu casa. Pero vivimos en la Argentina. Y casi se duplicó ese tiempo. Pero yo me gozo, porque lo que Dios me prometió con mucho esfuerzo, con mi esposa y mi familia lo logramos. Pero jamás me enredé en los negocios de la vida. Nunca lo puse a Dios en segundo lugar, ni en tercero. Siempre fue el número uno. Y Dios honró la decisión. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá como regalo de Dios. Y el pasaje que dice: Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero si le honramos, Él bendecirá, prosperará. Él nos honrará. Nos honrará. Mire, perdemos grandes bendiciones de Dios por no honrarlo, por no obedecerlo, por no amarlo. ¿Cuál es la ganancia de desobedecer a Dios? ¿Cuál es la ganancia de no amar a Jesucristo con todo el corazón, después de haber recibido la gracia, el regalo de Dios de la salvación? Pregunto, ¿cuál es la ganancia? Estás perdiendo lo más esencial, tu vida espiritual. A veces perdemos las familias, a veces perdemos la salud. El soldado no se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué?
de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Para quién vivimos? ¿Para agradar a quién? Yo intento vivir para agradar a Jesucristo. Pero si tomo la imagen del soldado, una de las experiencias más vergonzosas que yo viví fue cuando estaba haciendo el servicio militar. Me habían nombrado dragoneante, es cabo conscripto. Era un soldado más, pero con ciertas responsabilidades. Todas las mañanas una de mis tareas era pasar lista de los 13 soldados que estábamos en ese depósito de sanidad en Campo de Mayo. Cuando llegaba el mayor, 10 de la mañana, después de un ratito yo tenía que golpear su despacho, él me invitaba a pasar y tenía que entregarle el parte escrito. Si estaban los 13, si había faltado alguien, etcétera, etcétera. Todos los días. Y yo trataba de hacerlo con fidelidad para agradar a mi superior como soldado. Una mañana se me complicó. Uno de mis compañeros era rebelde. Todavía me acuerdo su apellido, Lescano. Rebelde, indomable. No le daba bolilla a nadie. Se cansaron en el depósito y lo mandaron a la farmacia del hospital. Estaba en el hospital militar. Pero él tenía el deber de venir y decir, estoy presente, y de ahí se iba a la farmacia. Era tan rebelde que no venía. Entonces, yo tenía que ir a detectar si había llegado, para después pasar el parte. Y un día dije, yo le voy a poner presente, no tengo ganas de ir a verificar si vino o no vino, Lescano presente, punto. Llegó el mayor. Sí, pasa Elicio. El parte, sí, mi mayor. Mira, están todos presentes, mi mayor. Todos presentes, mi mayor. ¿Usted lo verificó? Lo verifiqué, sí, todos presentes. Lescano también, sí, está presente. Ya no le cuento más lo que me dijo. Como era el Día de la Madre y su madre era viuda, tenía un puesto de flores, entonces había pedido un permiso especial al mayor, que nunca fue dicho, para ayudar a la mamá en la venta de flores. Y le dio algunos días. Ese era el primero. Bueno, él conocía de la genealogía de mi familia mucho más que yo. Saludo a todos. Pero me dijo, olvídese de salir en la primer baja. Qué decepción, qué vergüenza, qué humillación y qué bronca. Yo no era cristiano, pero tenía cierta moral. ¡Qué bronca! Venía el suboficial y decía, Alicio, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo? Usted es... Ay, venían los civiles con quienes trabajaba. Alicio, por favor. Pero sabe, usted dirá, ¿salió en la primera baja? Sí, salí. Porque quienes me conocían intercedieron y pude salir en la primera baja. Pero cometí el error de no agradar
a mi superior, porque no actué con fidelidad. De esto se trata. Tú y yo somos soldados de Jesucristo. A veces hay que renunciar a determinadas comodidades para servir a Dios. Tal vez dedicas un tiempo diario a ver en tu televisión las películas, todo lo que te guste, que te es lícito, pero si interfiere en tu servicio para Dios, no conviene. Y esa expresión "no tengo tiempo" no es la mejor para el soldado bueno del Señor. Todos tenemos las mismas 24 horas por día. La cuestión es cómo administramos nuestro tiempo. ¿Cómo establecemos las prioridades? Si primero estoy yo, sépalo, nunca Dios tendrá nuestra honra, porque no tenemos tiempo para Él. Yo te animo a que hagas un análisis de las prioridades tuyas cada día y con la ayuda del Señor cambies, reconstruyas, reacomodes las prioridades con el fin de agradar a aquel que nos llamó como sus soldados. Honra a Dios y Él te honrará. Pero el que no honra a Dios pierde la bendición de recibir la honra de su Señor. La segunda metáfora de nuestro servicio cristiano es la del atleta cristiano. Pablo estaba sumergido en esta figura. Recorría el mundo romano, recorría Grecia, sabía de los juegos romanos, los juegos griegos, las Olimpiadas, conocía todo ese mundo. Y él sabía que hay ciertas normativas, verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí está el acento, en lo legítimo. Me encantó la participación de la Argentina en los Panamericanos. De los que se han realizado en el exterior, fue la mejor participación de la historia para nuestro país. 101 medallas. Extraordinario. Me encantó la dedicación de algunos deportistas, atletas de distintas disciplinas. Me impactó una joven de 18 años, nadadora, que usted vio, que ganó 3 medallas de oro. Su simpatía, su dulzura, su falta de egoísmo, todo lo contrario. Iba a animar a los otros nadadores. Qué entrenamiento, qué dedicación a su disciplina, a su pasión. Pero me desencantaba cuando tuve la oportunidad de ver deportistas que no se entrenaron bien. Que no porque no ganaron. Pero yo le decía a Irma, no pasa por ganar o no. No vinieron preparados.
No vinieron preparados. Y uno se daba cuenta enseguida. Pablo dice que necesitamos tener un entrenamiento para correr la carrera. En otro pasaje en Hebreos habla que tenemos que aligerar nuestra vida. El corredor, el atleta, el que lucha, lo hace con poca ropa, la imprescindible, para no tener contrapeso, para movilizarse con la mayor rapidez posible. Y que Dios nos llama a terminar bien la carrera espiritual. En 46 años de cristianismo, vi muchos que claudicaron en su carrera espiritual. A los pocos años, otros a los pocos meses, y muchos después de caminar muchísimo tiempo. Tú y yo como atleta del Señor necesitamos mantenernos firmes, con los ojos puestos en el galardón, en el Señor Jesús. Cuando tú miras a tu derecha y a tu izquierda, te desvías la mirada, tropiezas, te hundes. Nunca la Biblia dice que debemos mirar a los demás para mantenernos firmes. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Timoteo, no mires a tu alrededor, no mires a los que te desprecian, no mires a los que te abandonan. Dios es fiel, míralo a Jesús. Él te miró desde la cruz, tú míralo ahora en el servicio. Qué interesante es ser el atleta de Jesucristo y luchar de acuerdo a las normas. Las chicas de básquet argentina perdieron su participación con Colombia. ¿Sabe por qué? Porque el técnico o el responsable no obedeció las indicaciones y no le colocó, no llevó la indumentaria del color que le pidieron para que no interfiriera con las colombianas. Sí, somos piola los argentinos. Las chicas lloraban desconsoladamente. Perdieron toda posibilidad de avanzar y aún así los partidos que jugaron los ganaron, pero no pudieron acceder a medallas. Por el capricho de un hombre, por la ignorancia de un hombre, por la inoperancia de un hombre, yo no lo sé. Pero no participaron legítimamente. ¿Te entiende? Y fueron descalificadas en ese partido. La carrera con el Señor, Dios bendice nuestra fidelidad, la de cada día, la de darle gloria, honra, la de amarle con todo el corazón. ¿Usted le dice a Dios que lo ama? Dios está en su mente. ¿Cómo te amo, Dios? Pero hay un poco más. Para llegar al final de la carrera necesitamos perseverancia.
lo más difícil no es comenzar la vida cristiana, sino terminarla bien. Si a usted le gusta el deporte, sabe que si está jugando al tenis y le falta un punto de ese game, es difícil cerrar el partido. Se juegan un montón de tensiones. Y de pronto tuvo un match point 1, 2, 3 veces y lo desperdició. Y en el otro juego creció el rival y le ganó el juego. Se llama poder cerrar bien los partidos. También ocurre en el fútbol. Desaprovecha 1, 2, 3, 4 oportunidades. Y como dice el viejo relator, los goles que no se hacen en el arco rival, luego los padecemos en el nuestro. Cuesta cerrar. La carrera hay que cerrarla bien. Hay que tomar los recaudos espirituales. Y hay que perseverar. ¿Sabe cuál era el premio olímpico de los griegos? No era ni medalla de bronce, ni de plata, ni de oro. ¿Sabe cuál era? Corona de laureles. Corona de laureles. Pero nosotros no corremos por una medalla ni por una corona de laureles. No corremos para llegar primero como ellos. La carrera cristiana tiene otro objetivo. Corremos para llegar bien y recibir la aprobación de Jesucristo. Bien, siervo, sierva fiel. Aleluya. Gloria a Dios. El atleta cristiano debe correr con buen entrenamiento espiritual, devoción, oración, obediencia, santidad y testimonio para compartir con otros. La tercera comparación que hace de nuestro servicio cristiano Pablo tiene que ver con el labrador, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esa es la secuencia. Trabajo y luego cosecha. Luego cosecha. Ahora bien, en tantos viajes al interior he conocido a muchísimos hermanos campesinos y he aprendido un poquito de sus labores. Hoy el trabajo del campo se ha tecnificado. Los tractores de última generación tienen computadoras, lo que usted se imagina. Pero recuerdo la primera vez que estuve en Saladillo de unos familiares, tenía 6, 7 años y veía a los hombres llegar empapados en transpiración, en esfuerzo, o levantarse 3, 4 de la mañana para evitar el sol, el calor agobiante del mediodía y trabajar en esas horas, o dedicar la noche y cuando el sol desaparecía y bajaba un poco la temperatura, salir con los tractores. Es muy arduo el trabajo del campo. Lo fue mucho más antes. Pero hay que preparar la tierra. Hay que abonar la tierra. Hay que preparar los surcos. Hay que conseguir la buena semilla. Hay que sembrarla en el tiempo justo. Se debe calcular la humedad que necesita
para que germine y la vida salga a la luz. Hay que cuidarla de las plagas. Hay que cuidarla del pasto malo que la ahoga. Hay todo un trabajo. Yo te pregunto, Dios promete bendecir. Dios hace la parte que el labrador no puede hacer, pero Dios no hace la parte que sí Él puede hacer. Dios es el que regula las lluvias, las temperaturas. Finalmente, el que le da vida a esa semilla y permite que germine, que dé frutos en los porcentajes adecuados, que el hombre llama los rindes. Dios hace una parte, pero el agricultor tiene que hacer la otra. No esperemos que Dios haga lo que es nuestra responsabilidad hacer y cultivar en nuestra vida y en la iglesia como cristianos. Eso es nuestra responsabilidad. Pablo le enseña a Timoteo, era pastor. Hay responsabilidades tuyas y de la iglesia, Timoteo. No esperes que las haga Dios, porque no las hará. Dios levantará y colocará su mano sobre lo que es su responsabilidad, dar su bendición, su crecimiento, cuando ve que somos buenos agricultores. Pensando en esta idea, usted sabe de memoria el Salmo 126:6, irá sembrando. ¿Lo sabe? No. Irá sembrando el que siembra la buena semilla con lágrimas, con esfuerzo, pero volverá trayendo sus gavillas, su cosecha. Tú siembras la buena semilla, la palabra de Dios, tu testimonio, tu oración a favor de otros. Hazlo, hazlo. Dios te dará cosecha. No habrá sido este año, pero Dios te va a dar cosecha. Dios te va a sorprender. Dios prueba tu perseverancia, tu fe, tu compromiso. Somos atletas del Señor. Necesitamos trabajar para Él, para el reino de los cielos. Es el mayor de los gozos. Es la mayor alegría. Hay que sacrificarse por el Señor. Pablo dice, mira, yo podría estar en una de las islas griegas, pero aquí estoy esperando la muerte en una cárcel romana. El que vive para guardar su vida, la perderá, dijo Jesús. Mas el que la invierte para el reino de Dios, la ganará. La ganará. Siempre me apasiona la fidelidad de hombres y mujeres que a través de la historia honraron al Señor. El otro día leía la historia de lo que ocurrió en Sebaste, que es la zona aproximada hoy entre Turquía y Armenia. Hubo allí un gran avivamiento en Armenia. ¿Vieron que hay muchos armenios que están en nuestro país ahora cristianos? Hay muchos. Muchos han venido convertidos de Armenia. Allí se predicó el Evangelio en el primer siglo y Dios mantuvo siempre remanentes. En ese avivamiento se convirtieron, es una historia registrada,
se convirtieron 40 soldados en cristianos. Pero claro, esa conducta de honrar a Jesucristo fue despreciada por sus autoridades. Entonces lo colocaron en una noche fría, sin ropas, a la intemperie, con una temperatura bajo cero. Y ellos oraban a Dios. Habían colocado una casilla al costado de donde los ubicaron, donde había comida, donde había fuego con leña, y se les dijo: el que quiere renunciar a su fe en Jesucristo es perdonado, salva su vida, puede entrar a la casa. Ahí había obreros, labradores y soldados. 40. Sabe que en la mitad de la noche uno no soportó más el frío y dijo: yo voy a salvar mi vida. Los otros 39 dijeron: nosotros la salvamos permaneciendo fieles. Ve tú, nosotros nos quedamos. Y este que renuncia a la fe entra dentro de la casa, y ahí estaba el centurión romano. Él había estado por horas viendo la fidelidad, el canto y la oración de estos hombres fieles. Estaba conmovido, y el hombre entra y el centurión dice: no, son 40, porque yo creo en Jesucristo desde este momento. Y salió afuera y murió con los otros 39. ¿Eres tú uno de los 40? Que te mantienes fiel y perseverante en tu fe, fiel y perseverante en tu servicio para Dios. Concluyo. Dios honra a los que le honran. Que puedas experimentar toda la honra y la bendición de Dios por tu fidelidad y tu perseverancia. Y así sea. Y así sea. Patri, Elba, hay una canción para entonar al Señor. Que esté en sintonía con lo que Dios nos está motivando